Profesor, buenas noches. Me puso en mi lista. ¿Qué puse en tu lista, Soledad? A ver, vamos a ponerle a ver, 2 personas más. A ver, Guaita Monterola. Hernán. Muy bien. Evelyn Jauja. Ya está Evelyn Jauja. Buenas noches. Everson Esquivel. Buenas noches con todos. Buenas noches. Profesor, me llaman a mí. Soy Natalia. Pacheco. Sí, ya te llamo. Sí, Ya, no se preocupen. Si los dejo entrar es porque ya los he puesto en lista, ¿ya? No entran si no los pongo en lista. Muy bien. Buenas noches, muchachos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Ya pasó lista, profesor. Profe, aquí entrando. Muy bien, Silvestre. Muy bien, muchachos. No se preocupen. Javier Hernán también, ¿no? Ya, no se preocupen. Ya están. Claro, profe, gracias, Ya, gracias. antes de comenzar, ¿ya? Antes de comenzar, a ver, el quedano, ¿ya? El día viernes nos toca 7:40 a 9:10, igual que hoy día, ¿no? Entonces, el viernes vamos a tener nuestro examen, ¿de acuerdo? El día viernes es el examen. ¿Qué es lo que va a entrar? Hasta donde avancemos hoy día, ¿listo? Hasta donde avancemos hoy día. Van a ser pocas preguntas, voy a sacar lo más importante, van a ser temáticas, también les voy a pedir ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Entonces, viernes, no se olviden, ¿ya? Viernes, ¿hasta dónde hemos avanzado hoy día, no? Hasta dónde avanzamos hoy día, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos en el tema 2, entonces tema 1 y tema 2, ¿de acuerdo? La introducción al comercio internacional y básicamente las tendencias del comercio internacional, ¿no es cierto? Muy bien. Aclarada la duda. ¿O alguien tiene alguna duda? A ver. Buenas noches, recién acabo de entrar, por favor, consideren mi lista. Evelyn Jauja, ya estás en lista. Ya, muy bien. Gracias, profesor. Vamos a empezar, ¿no? Hemos visto lo que implica la ventaja comparativa y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? De la ventaja comparativa. Vamos a ver. A ver, esta ventaja comparativa de México. Les comento la realidad de México, también está igual que nosotros, ¿no es cierto? Tiene una política, ¿no? Su política es muy pobre, igual que la nuestra, ¿no? Bueno, es un defecto, creo, de todo Sudamérica. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice, México puede aprovechar sus ventajas comparativas que tiene frente a otros países. Sí, tiene ventajas comparativas México frente a otros países. ¿Cuáles son? La ubicación geográfica, la estabilidad macroeconómica y su economía abierta, ¿no? México tiene eso, tiene estabilidad macroeconómica. Nosotros también tenemos estabilidad macroeconómica, les cuento, muchachos, si no, hace tiempo, ¿no es cierto?, hubiéramos estado muy mal, ¿no? Muy bien, vamos a ver del por qué se debe eso, ¿eh? Y su economía abierta. Nosotros también tendemos a tener una economía abierta, ¿no? Una economía la economía abierta es una economía de mercado, ¿no? Esto con el objeto de crecer, de desarrollarse económicamente en mayor forma. Su ventaja competitiva geográfica, en cuanto a la ventaja competitiva geográfica, consiste en que comparte fronteras con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Miranda Perlacios. Perlacio. A ver, vamos a ver dos Perlacios. Miranda. Perlacios. Miranda. A ver, creo que no es. Ahí también vamos a ver. Mendoza, Angélica. Miranda Perlacios, Yesenia. Ya está. Yesenia Miranda. Ya está. Muy bien.
Dice, la ventaja comparativa geográfica consiste en que comparte fronteras con los Estados Unidos, ¿no es cierto? También cuenta con un número de acuerdos y tratados comerciales en los que México está suscrito con varias naciones, ¿no es cierto? Diana Tillahuanaco, ya está Diana Tillahuanaco. Uy. Huamanita y Pecintia. Ya está. Rosemary Chauca. Ya está Rosemary Chauca. Ya está. Muy bien. Tratados comerciales con con varias naciones de todo el mundo, ¿no? En este aspecto que le ha permitido aumentar sus exportaciones en forma significativa. Los tratados internacionales, muchachos, son acuerdos comerciales que básicamente tiene varias ventajas, ¿no? Hace, por ejemplo, que el comercio sea más fluido y crea lo que determinamos, ¿no es cierto?, ese término que es la competitividad. Virlut. Dina Virlut Otasu. ¿Dónde estás, Dina Virlut Otasu? Dina Virlut Otasu. De repente esto es como Otasu. Ahí está. Ya. Muy bien. Ajá. Y por último dice que otra ventaja comparativa de México, otra ventaja comparativa de México con otros países potenciales es su estabilidad macroeconómica, al tener un nivel histórico de reservas internacionales, un manejo responsable de deuda externa y tener niveles aceptables de inflación, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ir desarrollando esto, ¿ya? Ya lo hemos leído, ahora lo vamos a desmembrar. Dice, a ver, mata. México puede aprovechar sus ventajas comparativas que tiene frente a otros países, los cuales son su ubicación geográfica. Bueno, la ubicación geográfica de México es una ubicación, a ver, adecuada a dos para efectos del comercio internacional, ¿no es cierto? Porque básicamente está cerca de una potencia mundial, ¿no? Es una potencia mundial como es Estados Unidos. A ver, con las cuales tiene un comercio muy fluido, ¿no? Ya está. Muy bien. A ver. Alonso Cualquiera, ¿no? Cualquiera, muy bien, hijita. Ya. Ya, hijita. Muy bien. Ya, dile que lo he considerado. Entonces, le comento un poco de la historia de México para comprender un poquito esto, ¿no? Frente el hecho de que está cerca de la frontera con, bueno, a ver, o limita con Estados Unidos, México, a ver, Oldemiro. ¿Dónde está Oldemiro? Acá está Oldemiro, ya está. Hace que México, por ejemplo, tenga la necesidad, ¿no es cierto?, de poder, no solamente a ver, de cubrir la demanda americana de productos como materias, ¿no? Materias primas, sino productos con valor agregado, ¿no? Les comento un poquito sobre México. México, desde la revolución que tuvo, la revolución mexicana de 1914, ¿no es cierto? Durante la Primera Guerra Mundial, los mexicanos estuvieron en una revolución, ¿no? ¿De acuerdo? Una revolución, básicamente una revolución agraria, ¿no? Empezó en el agro. Entonces, ahí desaparecieron, por ejemplo, Sandra Romero Achawi. Ahí desaparecieron todo lo que era, por ejemplo, los grandes hacendados en México y empezaron a repartir pues las tierras, ¿no? Como lo hizo acá en su momento, un poco después, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Pero el hecho del reparto de las tierras, porque también allá las repartieron en México los repartieron en pequeños fundos, ¿no es cierto? Pequeñas extensiones de terreno. Escobar Jenny, a ver. Escobar Jenny, vamos a ver. Escobar Jenny, ya está.
Eso hizo que, por ejemplo, la producción, ¿no es cierto?, en términos cuantitativos y cualitativos empezaran a reducirse. ¿Listo? Entonces, al ver, por ejemplo, el crecimiento económico que tenían los Estados Unidos, los mexicanos tenían un problema, pues no podían competir con los productos americanos, ¿no? No podían competir con los productos americanos. ¿Cómo está Jenny Escobar? Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a cambiar el asunto. Y ahí, a ver, acá nosotros lo conocemos como parcelas, ¿no? Cuando son extensiones pequeñas de terreno, 5 hectáreas, 3 hectáreas, 2 hectáreas, un topo, 2 topos, esos son parcelas pequeñas, ¿no? Son extensiones muy pequeñas de terreno. En México era la misma figura, ¿no es cierto? Ahí teníamos no le denominaban parcelas, sino ejidos, ¿no? Los ejidos mexicanos, las parcelas mexicanas. Y frente a al bombardeo americano de sus productos, ¿no es cierto? Entonces, los mexicanos, miren, empezaron a unir, ¿no es cierto?, a unir, probaron primero la fórmula de lo que es el cooperativismo, ¿no? Pero el cooperativismo, muchachos, tiene muchas taras, ¿no? Muchas trabas en el manejo mismo de la cooperativa, ¿no? No hay cooperativa a nivel mundial que sea exitosa, ¿no? De un 100%, o sea, casi todas tienen dificultades en el caso del cooperativismo. El cooperativismo fue una herramienta que aplicaron los mexicanos para poder competir con el mercado americano, pero no resultó en realidad, ¿no? No resultó. Entonces, introducieron otra fórmula, ¿no? Esas empezaron a formar empresas, ¿no es cierto? Esas pequeñas parcelas se juntaron y empezaron a formar empresas, ¿no? Sociedades anónimas, por ejemplo, ¿no es cierto? Empresas donde empezaron a producir como empresas, ¿no? Y ahí es cuando lograron, por ejemplo, empezar a tener competitividad con el mercado americano. Empezaron a competir, ¿no? Sacaban productos, traían tecnología, ¿de acuerdo? Traían tecnología de punta, ¿no es cierto? Para poder tener productos competitivos y de calidad, ¿no? Muy bien. ¿No? Lo que le permitió, por ejemplo, a México, ¿no es cierto?, aparte de estar en el centro, pues, ¿no es cierto?, del continente americano y ser una especie de eje, de polo de desarrollo, ¿no es cierto?, para los diferentes países del centro hacia abajo, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, sacamos experiencias mexicanas, ¿no? ¿No es cierto? Y tenemos muchas empresas mexicanas que tenemos acá en el Perú, ¿no es cierto? Desde la minería, ¿no? Hay empresas mexicanas mineras, empresas operadoras telefónicas mineras que, ¿no?, están alrededor del mundo, ¿no?, incluidos nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Así como instituciones financieras, ¿no?, por ejemplo, que también están a nivel mundial y también están acá, ¿no es cierto?, en el país. Muy bien, ¿no? Producto del crecimiento mexicano, ¿no? Wendy Romero Alvis. Wendy Romero Alvis. A ver. Vamos a ver. Ya está anotada Wendy Romero. Ya está. Muy bien. Ahora, eso es importante, ¿no? A ver, vamos a ver. Siguen creciendo. ¿Dónde están saliendo tanta gente, muchachos? Juárez. Se está multiplicando. Como raíces, profe. Se está multiplicando así, sí, como, ¿cómo se llama? Como la parábola de los peces, ¿no? Erika. Ya está. Muy bien. Romero Alves, otra vez. Ya está. Entonces, sigamos con México, ¿no? La ubicación geográfica es un punto fuerte de México. Estabilidad macroeconómica. ¿Qué significa la estabilidad macroeconómica? Básicamente se refiere a las reservas de país, ¿no? En tiempos de las vacas gordas, ¿no es cierto? Cuando el país está en un boom económico, ¿no es cierto?
¿no? El país genera como país, genera sus reservas a través, por ejemplo, del comercio internacional, ¿no es cierto? Vende al extranjero y genera divisas. Esas divisas las maneja el Banco Central de Reserva. En este caso estamos hablando de México, el Banco Central de Reserva de México. Una buena política macroeconómica, ¿no es cierto? Significa que aquel que me está manejando el dinero en el país, básicamente es una persona muy seria, ¿no es cierto? Entonces, eso le da una estabilidad macroeconómica al país, ¿no? Una seriedad económica, ¿no? Una seriedad económica, yo creo que se acuerdan que le estaba poniendo el caso. El manejo económico tiene que ser algo, no es de juego, muchachos, ¿no? O sea, es algo muy serio que tienen que estar, pues, personas, ¿no? Las personas que dirigen esas políticas macroeconómicas, ¿no? Tienen que, para que haya estabilidad macroeconómica, tienen que ser personas en extremo preparadas, ¿no? Su preparación les da confiabilidad. ¿Listo? Es más, mucho depende, por ejemplo, la credibilidad del país en el extranjero se da bajo esta estabilidad macroeconómica que puede tener un país. México es un país con muchos problemas. Tenemos problemas de narcotráfico, tenemos problemas, por ejemplo, de pobreza extrema, tal cual como nosotros, ¿no es cierto? Pero tiene un manejo, no revienta pues la caja México, ¿no? ¿De acuerdo? No revienta la caja, o sea, no saca y reparte a tutti timuni, porque eso va a generar inestabilidad económica, ¿no? Y va a ser peor la situación. Y tiene una economía abierta, ¿por qué? Porque básicamente la economía abierta, hemos dicho, una economía abierta es la economía de libre mercado, ¿no es cierto? El mercado lo regula la demanda y la oferta, ¿no es cierto? Esa es la economía abierta. El mercado, ¿listo? El mercado regula la economía, ¿listo? La oferta y la demanda. Muy bien, a ver. ¿Y qué le ha ayudado a México a tener esa economía abierta? Básicamente los tratados internacionales que ha tenido, pues no es cierto, esos tratados internacionales que ha tenido, le ha ayudado a tener esa economía abierta. ¿Listo? Muy bien. A ver, ya hemos visto la ventaja geográfica, ¿no? Los tratados internacionales, muchachos, son fundamentales para cualquier país, ¿no es cierto? Porque es una forma de introducir, aceptar productos del extranjero, ¿no? Pero también introducir productos al extranjero, ¿no es cierto? Entonces, es una forma de abrirse mercado en el mundo, ¿no es cierto? Y básicamente poder diversificar productos que pueda ser competitivo, ¿no es cierto?, en ese tipo de productos. Eso es lo que básicamente, por ejemplo, a México, ¿no es cierto?, apertura de fronteras, ¿no es cierto?, con Estados Unidos y el acuerdo de tratados internacionales, comerciales, hizo que sus exportaciones, ¿no es cierto?, aumenten de forma significativa. ¿Listo? Por último, la otra ventaja competitiva de México con otros países potenciales es su estabilidad macroeconómica, que ya lo hemos dicho, al tener un nivel histórico de reservas internacionales, un manejo responsable de la deuda externa y tener niveles aceptables de inflación. A ver, eso tiene México como ventaja comparativa. Nosotros también tenemos un poco eso, ¿no? Nuestra economía, por lo menos, ¿no es cierto? A ver, nuestra estabilidad macroeconómica está manejada, por ejemplo, en nuestro caso, por el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía, que básicamente son personas muy serias las que están ahí, ¿no? En el BCR, el Banco Central de Reserva, ¿no? Muy experimentadas, muy preparadas. Y también el Ministerio de Economía, que no deja ser feria pues, con lo que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos como reservas, ¿no? Y ojalá sí que eso se perpetúe, ¿no es cierto?, para no tener problemas posteriores, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las ventajas comparativas, ¿no? A ver, de México, miren, vuelvo a repetir, geográfica, estabilidad macroeconómica y economía abierta. Listo. Eso es lo que hace que México, ¿no es cierto?, se desarrolle comercialmente en términos muy competitivos a nivel internacional. Jesús Rojas Taipe.
Rojas Taipe Jesús. A ver, vamos a ver a don Jesús Rojas Taipe. Ya está Rojas Taipe Jesús. Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, vamos a comparar. Siempre es bueno hacer comparaciones cuando nos elevan un poquito la moral, ¿no? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Con el Perú, a ver. Miren, he estado escuchando la nueva reforma agraria. Miren cuántos años nos lleva la experiencia mexicana. Ellos también nos llevan años, ¿no? He estado escuchando la segunda, acá en el Perú, ¿no? La segunda reforma agraria, ¿no? Donde el gobierno dice, vamos a hacer mercados más competitivos, pero sigue insistiendo con las cooperativas. Ellos quieren, ¿no es cierto? El Estado quiere que los pequeños productores se unan a través, se asocien a través de un cooperativismo. Cooperativismo que básicamente, sumamente comprobado, ¿no es cierto? No da la talla, ¿no? No da la talla en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Las cooperativas tienen esa mala fama, ¿no? Esa mala fama. ¿Por qué? Miren, los mexicanos empezaron con las cooperativas, se dieron cuenta de que no funcionaba, entonces empezaron a formar empresas, por ejemplo, empresas agrarias. Esa fue la segunda revolución mexicana, perdón, la segunda reforma agraria mexicana, por ejemplo, ¿no? El hecho de hacer competitivo, ¿no es cierto?, a los productores agrarios mexicanos a través de la formación de empresas y no de cooperativas. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué insistir? O sea, bueno, pero vamos a ver esto. Alguien, a ver, vamos a comentar un poquito eso, ¿no? Para pasar a otro ejemplo. ¿Alguien me puede decir por qué las cooperativas no son una buena opción? ¿O sí son una buena opción? De repente hay comentarios, hay un comentario a favor, ¿no? Puede ser a favor, puede ser en contra. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya ver. ¿La cooperativa es una buena opción o es una mala opción para efectos, por ejemplo, de, hablemos términos, comercio internacional? Para mí en particular, profesor, no, porque no solo porque tuve una mala experiencia, las cooperativas no al 100% están en la SBS y supuestamente la SBS controla a las cooperativas hasta a nivel internacional, si mal no estoy. Ya, va, muy bien. Es una opinión. A ver, Natalia Fiorella, después sigue Cindy Guamani. A ver, Natalia, tu opinión. Nati. Natalia Fiorella. Profesor, el internet está demasiado corto. No lo he escuchado. Ya, tu opinión. Usted me está levantando la mano. ¿Por qué las cooperativas es una buena opción para el desarrollo comercial internacional de un país o no? Me parece que las cooperativas no son del todo buenas para mí. Muy bien. Preferible es confiar en cajas o bancos nacionales, ¿no? Como de Ya relación a está. cajas de Chip, etc. Muy bien. A ver, Cindy, después Javier. A ver, Cindy Guamani Taipe, tu opinión. Para mí también, profesor, creo que no sería una buena opción porque también, o sea, aparte del difícil acceso al crédito, también pueden ser consideradas como menos rentables o pueden ser eficientes por prestamistas, ¿no? Ya que los bancos e instituciones, pues, por lo que les resulta complicado conseguir lo que es la financiación, sobre todo en los primeros años de funcionamiento. Ya está. Muy bien, hija. A ver, Javicho. Sí, profe, en cuanto a las cooperativas, sí, yo he visto que las cooperativas dan un poquito más de porcentaje
O sea, sí se puede, es una buena opción, por decir, para un mercado nacional, ¿no? Pero también, o sea, no tienen ese fondo sólido, ¿no? Porque no es como un banco, ¿no? Un banco tiene sus tarjetas, Visa, Mastercard, Diners, eso es a nivel mundial inclusive, ¿no? Con ellos se puede trabajar, pero en las cooperativas a nivel mundial es un poco, o sea, es muy difícil prácticamente, ¿no? No hay seguridad. Muy bien, muy bien. Muy bien, les comento, miren, las cooperativas no solamente son cooperativas financieras, hay cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Hay cooperativas, por ejemplo, agrarias, hay cooperativas de servicio, etcétera, ¿no? Muy bien, es cierto, sí, no son una buena opción para tratar de desarrollar, por ejemplo, una economía y hacerla competitiva, ¿no? No son una buena opción. Tenemos experiencia. ¿Alguien se acuerda de una experiencia de cooperativa agraria, primero agraria, en el Perú? ¿Alguna cooperativa? Credicop, Credicop es una cooperativa de ahorro y crédito. Primero vamos por cooperativas productivas, a ver, una cooperativa agraria en el Perú. ¿Nadie se acuerda, muchachos? Bueno, a ver, no nacieron todavía pero cuando se formó, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. A ver, dime, Silvestre. Yo sí me acuerdo, pero A ver, Oldemir. no lo suelto. Está en la punta de mi lengua, pero no lo suelto. Bueno, la cooperativa Presta era Perú, profesor. Presta Presta, Perú, hasta Pre- donde sé. Pichipa, Presta Perú es una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? La cuestión es una cooperativa de producción, ¿no? Vamos a ver. Igual que hicieron los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, empezaron con las cooperativas productivas para competir con los productos americanos, ¿no? Y se dieron cuenta que fue un fracaso, ¿no es cierto? A ver, nosotros, ¿dónde nos hemos dado cuenta que las cooperativas agrarias son un fracaso? Miren, cuando esto tiene que ver con el azúcar, ¿no? Les cuento. A ver, ¿han escuchado esta marca azúcar Chucarapi? sí, Ya está. Azúcar Chucarapi, antes del gobierno de Juan Velasco Alvarado, era una empresa privada que en Sudamérica, en ese tiempo y para ese tiempo, tenía una tecnología de punta, ¿listo? Coberturaba mercado nacional, pero también demanda internacional, exportaba el azúcar. Y era un azúcar de extrema calidad. Cuando entró Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Que la idea y la intención ha podido ser muy buena, ¿no? Pero bueno, a ver, era una hacienda azucarera, era un ente de producción, ¿no? Inmenso, Chucarapi, ¿no es cierto? Que después cuando entró Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Juan Velasco Alvarado dijo, con su frase célebre, ¿no es cierto? La tierra es para quien nos trabaja. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí, Ya está, la tierra es para quien nos trabaja. Entonces, ¿qué hizo Juan Velasco Alvarado? Juan Velasco Alvarado agarró, por ejemplo, Chucarapi, ¿no es cierto? Los dueños, por ejemplo, en ese entonces de Chucarapi eran los Sainz, ¿no? Los Sainz. Entonces, esos señores Sainz, el gobierno les dio bonos de deuda, títulos de deuda, y expropió Chucarapi, esa empresa privada. ¿Y qué hizo con esa empresa Chucarapi? La convirtió en una cooperativa. Esa cooperativa, las cooperativas son asociaciones, muchachos, ¿sabes? Son asociaciones. Entonces, la convirtió en una cooperativa y el manejo de esa empresa Chucarapi se lo dio a los trabajadores de Chucarapi. ¿Listo? Se los dio a los trabajadores de Chucarapi. Muy bien. ¿Qué pasó con esa cooperativa, con esa empresa que Juan Velasco Alvarado la convirtió en cooperativa? Miren lo que pasó, ¿no? Con el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mala dirección, mala gestión, ¿no? Mala gestión productiva, ¿no es cierto? La gente no estaba preparada, ¿no es cierto? Para ese tipo de, a ver, los trabajadores no estaban preparados para gestionar la empresa, para poder administrarla, ¿no es cierto?
se llenó, por ejemplo, ahí en la empresa Chucarapi, se llenaron todos, querían tener poder en la empresa, no había una dirección clara, esa empresa empezó a bajar su producción, sus activos empezaron a ser obsoletos en el tiempo, ¿no es cierto? Llegando casi, por ejemplo, después de Juan Velasco Alvarado, que estamos hablando de los años 70, ¿no? 40 años después, ¿no es cierto?, de cooperativismo, esa empresa estaba en quiebra, ¿no? Esa cooperativa estaba en quiebra. Tenía más deudas de lo que vendía. Así de simple, ¿no es cierto? No había un manejo, no había una buena gestión. Entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿producto de qué? A ver, ¿por qué esa mala gestión? Porque básicamente, por ejemplo, en la cooperativa, muchachos, ¿no es cierto? Es como una especie, es una asociación, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, los funcionarios que deben hacer la gestión no tienen la cosa clara, y normalmente los funcionarios de las cooperativas, ¿no es cierto?, de estas asociaciones, no ven el interés del asociado, ¿no?, sino su propio interés. Ese es otro punto que mató, pues, a la idea del cooperativismo. Entonces, ¿qué pasó? Después de 40 años, ¿no es cierto?, la cooperativa, como se vio casi bueno, en realidad no casi, sino que estaba en la quiebra, lo vendió nuevamente, ¿no? A la empresa privada, se convirtió en una empresa privada. Y ahorita, por ejemplo, Chucarapi está, ¿no?, con una inversión, están haciendo inversiones, ¿no? Y está empezando otra vez a levantar, ¿no es cierto? Está empezando a levantar. Como empresa, ¿no? Como cooperativa de producción. Y así como esa tenemos muchísimos casos, ¿no?, de la experiencia cooperativa en nuestro país, que básicamente fue algo que fracasó en el tiempo, ¿no? Dime.